Bueno, y siguiendo con este tema de la página abierta que publicó el Banco Central, yo creo que hay otros elementos interesantes que se pueden rescatar tanto del artículo, Andy, como de conceptos básicos de política monetaria, del rol del Banco Central, y elementos inclusive más interesantes. Mire, yo te voy a poner, en el artículo, dice, mira, sucede que la crisis del año 2012 incrementó fuertemente el déficit del gobierno, debilitó las finanzas públicas y por eso hubo que modificar el plan de capitalización del Banco Central. Lo que no nos hemos dado cuenta, que esa modificación del plan de capitalización del Banco Central ha sido en realidad un retraso a la reforma fiscal. Como yo tengo partidas donde me puedo acomodar, porque yo tengo un Banco Central que lo puede asumir, como bien tú dices, Andy, que lo puede asumir porque tiene un ingreso adicional, que no me lo está pasando, que es el mismo señoriaje, que lo puede asumir porque tiene la capacidad, de lo que voy a decir un poquito más adelante, de realizar emisiones a largo plazo. Entonces yo, como gobierno, me acomodo y digo, mire, tienes que pasar un 1.3, pero tú sabes que tú vas a pasar un 0.7 y con política monetaria haz lo que tú tengas que hacer para que eso no repercute en la economía. Entonces yo me ahorro un 0.3, un 0.4 y la presión de yo hacer una reforma fiscal, entonces más baja. Entonces en realidad, haber utilizado al Banco Central porque se podía, porque como tú dices, no era el mismo gobierno que tenía la deuda. Inclusive los temas reputacionales asociados ni siquiera se vieron, de yo tener una ley como esta, que como bien dicen, con asesoría de organismos internacionales, con un ejercicio muy serio, yo de un momento a otro, nada más con un lápiz y un papel, lo bajo de 1.3 a 0.7, y en ocasiones ni siquiera cumple el 0.7, es el 0.4, porque nosotros vemos los informes de deuda pública, como año a año el gobierno lo que está haciendo es pagando deuda del año anterior, de la que le tenía que pasar al Banco Central. Entonces, en el fondo, eso que sigue ahí en el Banco Central ha provocado de manera implícita un retraso de la reforma fiscal, porque le ha quitado presión al gobierno. Eso es por un lado. Por otro lado, tú dijiste algo muy interesante. Tú dijiste, mira, Jacqueline, el pecado original quizá subyace y está allá donde la forma de aprobación de los diferentes permisos, de licencias, etcétera. Mira, eso es interesante, porque la verdad es que debemos decir que en los últimos 20 años, ya pasaron 20 años de este tema, en los últimos 20 años, el país ha dado pasos de avance en ese sentido. Yo creo que todavía le quedan muchos, porque los otros que está pasando con el Banco Central nos dice que le queda un poquito. Pero mira, por ejemplo, el nuevo reglamento de evaluación de activos que se acaba de aprobar tiene implicaciones interesantes sobre el perfil del banquero, y no solamente del banquero, sino de la junta de directores, que es quien supervisa al presidente de las instituciones. Y ya están entrando en temas como el perfil, la experiencia, inclusive de los activos que tienen estas personas, de dónde los sacan. Entonces yo creo que ahí sí hemos avanzado y va más allá, inclusive el perfil de la gente a quien le presta. O sea, para usted prestarle a un mayor deudor, entonces tiene que ver el perfil del financiero de ese mayor deudor. Yo creo que eso es un avance en ese sentido que tú dices. O sea, yo creo que estamos ahí modificando un poco el tema de ese pecado original, porque en el fondo le ponemos trabas. No se han cambiado quizá los perfiles de la Junta Monetaria, pero sí le han puesto un poquito de traba. Claramente, lo más importante de ahora en adelante es que cumplamos con eso, porque somos expertos en hacer ley de recapitalización, en poner leyes al sistema financiero, reglamentos al sistema financiero, que entonces a veces nos hacemos de la vista gorda, y siguen los mismos perfiles y le damos larga, le damos prórroga de 1 año, y de 2, y de 5, y de 4. Entonces yo creo que eso es fundamental para que nosotros no sigamos replicando ese pecado original. Y agrégale ya aquí una decisión que se tomó a final del 2003, principio de 2004, cuando se obligó a todos los miembros de los consejos de directores de los bancos a firmar un compromiso donde ellos ponían en garantía hasta cierto punto cualquier agujero que hubiese en un banco, ellos garantizaban con sus propios bienes. Esa quizá fue de todas una de las reformas más importantes que tomó la administración de Hipólito Mejía antes de salir del gobierno, porque
dejó plasmado el riesgo en que iban a incurrir los directores de los bancos si tomaban medidas alocadas y fraudulentas, porque al final lo iban a tener que pagar Así ellos. mismo. Como sucedió después en el caso de un banco que cayó en crisis en el año 2006, creo, que fue el caso del Banco del Progreso, donde tuvieron los ejecutivos de ese banco que poner plata por prácticas que habían tomado esos propios consejos de directores. Así mismo es. Mira, y otro tema interesante que nace de ahí es que tú dices, bueno, pero había un sitio en aquella época, ¿verdad? Cuando la quiebra o el traspaso del Banco Bancomercio, que estaba interesado en entrar. Ahora, ¿qué pasó después? Porque eso es lo interesante. Se decide que no se le da a Citi, sino que se le da a los dueños de Baninter en aquel momento. Se le venden, digamos, estos activos de dueños de Baninter. ¿Qué hace Citi después de eso? Citi saca su negocio retail de República Dominicana. Lo que te está diciendo es que Citi, que tiene experiencia en muchísimos otros países, se da cuenta que de repente el negocio retail en manos de quién está cayendo. Porque era como tú decías, Andy, es una cosa de ni pensarlo. Entonces Citi de repente dice, pero espérate un momento. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar con el negocio retail? Y Citi sale del mercado dominicano. Como respuesta, uno quizás no se sienta a pensarlo, pero ese pase del análisis y de la respuesta de lo que tú estás, entonces te sale un Citibank, un banco de esta categoría, que en otros países tiene un negocio retail bastante bueno y bastante, que aquí creció de manera sostenida y muy bien por mucho tiempo, obviamente que te sale de ahí. El otro punto interesante del artículo es que dice, mira, el mensaje que se está dando en este artículo es inconsistente con la mejora de los ratings de las empresas calificadoras que surge de los manejos, no sé qué. Mira, yo creo que a veces le ponemos como demasiada carga a la política monetaria, porque eso es cargar, o sea, decir que por la política monetaria, cuando el mismo fondo te ha criticado la política cambiaria del Banco Central de querer forzar un tipo de cambio relativamente controlado, y las mismas calificadoras lo ven como una retranca al crecimiento del sector exportador. O sea, la calificadora ven overall todo. Pero Andy, y si el gobierno está haciendo un esfuerzo más serio para reducir el déficit que lo que hace el Banco Central, pero el efecto neto es mejora, valoran al país. Pero no es que están valorando la política monetaria del Banco Central. Así mismo es. Pero además, eso quiere también quitarle méritos a otras cosas que pasan en la economía, a inversiones en el sector minero, que da un mensaje para los inversionistas internacionales, lo que está pasando con el sector turismo, a otros temas dentro de la República Dominicana, otras reformas que se han hecho, porque se han hecho sus 2 o 3 cositas, reforma de la seguridad social, la misma reforma del sistema financiero que se hizo antes del 2004. Entonces hay un grupo de cosas que se suman a un rating y no son solamente que el gobierno dice que se porta bien y que el Banco Central lo hace de manera fantástica. Entonces yo creo que eso hay que ponerle su justa dimensión. Otro punto muy importante, Andy, y es ¿cuál es el rol del Banco Central? O sea, aquí no tenemos que parar, ¿verdad? Yo creo que en el segundo año, cuando uno estudia economía, uno le queda muy claro cuál es el rol del Banco Central y cuál no es el rol del Banco Central. De hecho, queda tan claro que te dice, mira, cuando existen choques que son transitorios y que te pueden causar una volatilidad no deseada, claramente hay un rol para el Banco Central. Es un rol importante, el Banco Central tiene sus metas, en algunos países una, en otros países hasta son 2 metas inclusive, y tiene sus instrumentos para actuar y para evitar fluctuaciones muy fuertes, indeseadas dentro de la economía en el corto plazo, y utiliza estos instrumentos que son, como bien dice el artículo, los bancos centrales claramente emiten. Ahora, yo no recuerdo los casos de los bancos centrales que estén emitiendo a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y a 10 años. Entonces, claramente hay emisión. Sí, pero hay un emisión, año. así mismo, hay emisión para hacer algo que hoy el Banco Central hace muy poco, y es para tú comenzar, que lo hace, el Banco Central emite letras a corto plazo, y lo hace obviamente para pintar esta curva de tasa de interés a corto plazo. Y hoy en día, digamos, Hacienda también le queda un rol. Hoy Hacienda no lo hace, pero hoy Hacienda también debería estar haciendo eso. Entonces el Banco Central tiene ese rol. ¿Qué sucede? El Banco Central ha asumido una deuda y hace una política monetaria a largo plazo.
una cosa de verdad, Andy, que yo a largo plazo, Sí. emitiendo instrumentos a largo plazo, ¿ok? Pero no solamente eso, sino que la deuda original, ¿verdad?, surge de este catombe, de este rescate, en pesos dominicanos, y de repente el Banco Central genera un grupo de instrumentos variados para recoger el dinero. Muchas veces ni siquiera es para recoger, muchas veces para atraer dólares a la economía dominicana, generando ahí Inflar sus reservas con... así mismo. Pero no solamente eso, sino que entonces el Banco Central se convierte en un hacedor de políticas redistributivas. Sí. Redistributiva, Andy, claro, Sí. porque desde el momento en que solamente un grupo pueda acceder a ciertas cosas, a tasas que son superiores a las que da el mercado, entonces tú estás favoreciendo a un grupo de personas, instituciones, lo que tú quieras, como tú lo quieras ver. Y inmediatamente tú estás haciendo una política redistributiva, es inmediato eso. Entonces, la verdad es que, digamos que podría ser política con instrumento a largo plazo, pero no política de redistribución de la renta. Yo creo que eso tampoco, digamos, es un rol per se del Banco Central. Yo te puedo decir, Andy, que quizás hace 15 años tú podrías como Banco Central decir, mira, la credibilidad la tengo yo. Y por ende, por un tiempo X yo voy a asumir esto, Claro. porque es necesario por el Claro, manejo. es que mira, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, que estuviesen en el banco, es comprensible. Pero crear un departamento de crédito público, que ya lo tenía Hacienda, eso no es de la noche, eso no es algo tan complicado. Aparte de que tú puedes tomar quiénes son los mejores expertos de colocación de títulos del Banco Central. Tú tienes 10, dame 5. Vamos, se van para Hacienda. ¿Cuál es el problema de eso? No, y le influye credibilidad, Andy. Como te dije, no hubiese retrasado las reformas fiscales, porque entonces el riesgo lo iba a tomar el mismo gobierno. Claro. Pero por otro lado, y muy importante, hubiese hecho del Banco Central, o sea, la verdad es que a veces hasta desmotiva, aquí entre nosotros, yo creo que hasta desmotiva la capacidad de seguir invirtiendo en hacer política monetaria como se hace la política monetaria. Con tantos recursos humanos, mira, el Banco Central debe ser una de las instituciones que tiene recursos humanos mejor calificados. Pero es una vergüenza que un Banco Central diga y se autodeclare exitoso en el manejo de una deuda, cuando hemos tenido años que la deuda es en pesos, emitida por el Banco Central, cuando usted la corrige por inflación y después, o la corrige por devaluación, le generan por títulos de 3, 4, 5 años rendimientos en dólares del 9 y el 10%, que los inversionistas de fuera cuando lo ven se ríen, o sea, de nosotros, dicen, pero mira este manejo taíno de la deuda que se están haciendo, pagando tasa de interés en dólares 2 veces lo que señala la tasa de rendimiento de los títulos globales. Entonces usted ve una avalancha de asset managers, de bancos de inversión de New York, por abajo aquí, comprando los títulos que aglutina el Citibank de deuda dominicana en pesos, que paga esta tasa de interés obscena. ¿Dónde que está el problema? Que en el fondo no es el Banco Central que paga esa tasa de interés. Porque ese muerto de esa tasa de interés y lo que eso representa, ese cuasi fiscal, después en mayo el Banco Central se lo lleva a Hacienda y le dice, mira, ahí está tu deuda. Oh, pero hermano, yo no le dije a usted que emitiera eso tan caro. Ah, bueno, eso fue lo que yo tuve que hacer para estabilizar y para mantener el tipo de cambio. O sea, el día que aquí se compute lo que ha costado esta política monetaria en términos de sangrado fiscal vía tasas de interés realmente anormalmente altas, aquí te digo que va a haber una hecatombe. O sea, en términos de opinión pública va a decir, pero esto es un escándalo más grande que todos los escándalos juntos que ha tenido el país en materia de falta de transparencia, porque esto realmente ha sido vergonzoso. En un momento que América Latina, todos los títulos en moneda local estaban con tasa de 2 y 3% una vez
se ajustaba por devaluación, aquí estamos con 9 o un 10 y decía, Dominicana se ha convertido en el refugio de los inversionistas. Se estaban burlando de nosotros, Bloomberg abiertamente, diciendo, mira, ahí hay unos estúpidos en el Caribe que están regalando la plata. O sea, tú le colocas, le compras deuda y te vas a bañar. Y aquí lo toman como que, mira, un reconocimiento. No, te están diciendo que eres un imbécil. No te das cuenta que se están burlando de ti, pagando tú esa tasa de interés cuando el gobierno, entonces va a los mercados y trata de hacer un bono global en pesos. Los bancos se ríen y los tenedores de bonos, ¿por qué se ríen? Dicen, pero ven acá, ¿y por qué tú me quieres vender un bono en pesos al 8% cuando tú tienes tu banco central que lo está pagando al 12, al 13? ¿Tú crees que yo soy estúpido? No, yo prefiero comprarle al Banco Central. Mientras él la esté metiendo como la está metiendo, pagando estas tasas absurdas, pues yo sigo aprovechándome de ese nivel de desconocimiento de lo que es una política de endeudamiento razonable y sensata. Vamos a una pausa.